Estamos en un curioso callejón de Toledo. ¿Qué es esto? Bueno, a ver, estamos entre dos conventos. Uno sigue funcionando como tal y el otro es la sede de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Y el que funciona, cómo se llama? Se llama San Clemente, es uno de los más antiguos de Toledo y son monjas cistercienses, bernardas. Aquí, según cuenta la tradición, se inventó el mazapán. En un momento de carestía, vamos, no de carestía, sino de escasez de alimentos, pues entonces las monjas que tenían harina, azúcar y huevos, pues mezclándolo dieron esa famosa... El mazapán tan rico que tantas veces hemos disfrutado. Fíjense lo que son estas paredes, estas columnas. Cuando España construyó civilización, siempre tenemos la misma sensación de que España vino para quedarse hasta el final de los tiempos. Sí, sí. ¿Seguimos recorriendo? Sí, seguimos recorriendo. Seguimos. Vamos a ver cómo es esta típica construcción toledana. Eso es. Se llama el aparejo toledano y está formado por hiladas de ladrillo, son digamos dos líneas, y en medio cajones de mampostería. La mampostería pues son piezas irregulares que no están talladas, o sea que no son sillares y están mezcladas con argamasa. Entonces se van alternando y esta es la forma de construcción típica mudéjar, va surgiendo a partir del siglo XIII, pero sobre todo es en el siglo XIV y de ahí en adelante va a perdurar hasta, bueno, la actualidad. Ya no se construye así, evidentemente, pero que no solo lo vemos en Toledo. ¿Y la puerta esta de qué estilo es? Bueno, esta puerta será relativamente moderna, porque este es el acceso a un patio interior, que sí que es lo interesante, lo que pasa es que esto forma parte de las dependencias de la universidad y entonces por eso está cerrada actualmente. Y bueno, pues tiene la característica de decoración que son pues un poco como cajetones, con las cerraduras, pues que esto vendría pues, desde el siglo XVI. Esta puerta, repito, no es del siglo XVI, esta será más moderna, pero es ese tipo de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora más adelante? Vamos a ver el Museo de los Concilios, pero antes de eso vamos a pasar por esa portada plateresca, que es una de las joyas del plateresco en Toledo. Fijaros sobre todo, lo que llama la atención son estos muros inmensos que lo que hacen es aislar, cerrar, y tienen muy pocas aberturas, muy poco, digamos, comunicación con el exterior. Estas monjas, bueno, pues ahora viven del mazapán, sobre todo de los dulces, y son poquitas. Una pregunta, ¿estas calles tan angostas eran propios de la época, de la Edad Media? Sí, son características del trazado urbanístico islámico, que se va construyendo un poco sobre la marcha. O sea, de la antigua Toledo romana pues queda muy poco, veremos también alguna vía, pero queda muy poco y no era un trazado que además se tiene que adaptar a la topografía. Y la topografía de Toledo pues son muchas subidas y bajadas. Explícanos esta puerta. Mira, esta es una fachada típicamente plateresca. La palabra plateresco hace alusión a un tipo de arte que surge al comienzo del Renacimiento español y que se deriva de la labor que hacían los plateros, Entonces, o bien con motivos vegetales que se van entrecruzando, influencia del Renacimiento italiano, solo que adaptada al gusto español, en el sentido de toda esa forma entrelazada y tal. Esos dos medallones que vemos ahí, a mí me decía además mi padre que era lo que antiguamente se utilizaba como prueba para adquirir el grado de maestro de los damasquinadores. Es decir, cuando pasaran de oficial a maestro, tenían que hacer en damasquino un medallón con esas figuras, con los rostros que son de tipo romano. O sea, eso es una herencia claramente romana que viene del Renacimiento, a través de Italia, o sea, a través del Renacimiento italiano. Y entonces, bueno, pues los que conseguían hacer ese medallón, pues ya adquirían el de maestro de Damasquino. Y arriba, bueno, pues tenemos ahí la figura de San Clemente con otros santos y, bueno, un poco perdido, como veis también, un poco... Algunas caras están destruidas. Sí, pero no necesariamente lo mismo que antes veíamos la pilastra islámica, o sea, visigoda, eso está claramente roto por los musulmanes. Esto ya pues, puede ser desde la guerra de la independencia, que también hubo muchísimo... ¿Pasaron los franceses por acá? Uf, un desastre. ¿Y en la guerra civil se perdieron iglesias? También se perdieron iglesias, sí. Pero bueno, en algunos casos se han podido reconstruir o se han
Imágenes sobre todo, que fue lo que más se perdió, sobre todo las imágenes que eran de madera, que se quemaron, en algunos casos pues, se conservaban fotografías y se han podido reconstruir, y en otros pues lo que queda es la fotografía. Pero hay de todo, o sea que hay algunas que se han perdido y hay otras que no, que se conservaron y que se han guardado. Seguimos recorriendo Toledo. ¿Dónde estamos en este momento? Pues estamos en el Museo de los Concilios, que es la antigua iglesia de San Román. Entonces aquí está un poco reunido restos arqueológicos de la época visigoda y luego algunas reproducciones de las coronas del tesoro famoso de Guarrazar, ¿no? de los grandes reyes visigodos, Recesvinto, Lovigildo, etc. Entonces esta iglesia tiene alguna parte, como lo que vemos aquí, ¿no? El ábside central con un retablo que sería pues, más o menos del siglo XVI, es decir, que todo esto es un añadido posterior, pero la iglesia original sería del siglo XIII-XIV. Entonces vemos todos los elementos que son mudéjares, o sea, esa mezcla entre el arte islámico y el mundo cristiano. Los aladices, o sea, los albañiles que contrataban las iglesias, las parroquias, pues tenían el saber hacer de los musulmanes, que básicamente utilizan el ladrillo, ¿no? Y luego el aparejo ese que decíamos antes, el aparejo toledano. Y lo que tiene muy especial esta iglesia es que se han conservado, bueno, cuando se hizo un proceso de restauración, pues al quitar las cubiertas, el enfoscado que era de yeso, pues aparecieron restos bastante bien conservados de pinturas románicas. Una pregunta, ¿todas estas columnas son de estilo islámico? Sí, los arcos son mudéjar, o sea, esto es un arco típico islámico. Es de herradura. O sea, en algún momento esto pasó de iglesia visigoda y cristiana. No, esto ya es una iglesia directamente cristiana, hecha para... O sea, nunca fue mezquita. Nunca fue mezquita. Se llama la iglesia de San Román. Lo que pasa que quienes lo hacen son albañiles musulmanes. Entonces ellos utilizan el lenguaje arquitectónico que conocen, que es sus formas de construir con arcos de herradura, etc. Y eso sí, también se reaprovechan, como siempre en Toledo, se reaprovechan elementos anteriores. Lo primero porque ahorras en material y lo segundo porque ahorras en trabajo, que ya está trabajado. Entonces, si os fijáis, todos los capiteles son distintos. Ese es de tipo nido de avispa, que son islámicos, hay otros que a lo mejor son de época no simultánea, quiero decir, pueden ser del siglo XIV, pueden ser del siglo XIII, pero como digo, lo más representativo, lo más importante son las pinturas románicas, que hay unas que son del siglo XIII, esas que hay ahí, que sería pues, el juicio final, el momento vamos a verlo. Sí, han sonado las trompetas del Apocalipsis, se están levantando los muertos de sus sepulcros. Muy apropiado para estos tiempos, el que estamos viviendo. Luego, esas otras, que ya son un poquito posteriores, son también, es un románico tardío, o sea que sería un poco transición hacia el gótico. Acá se ven bien, ¿no? Ahí se ven bien, la resurrección de los muertos. Eso es la resurrección de los muertos. Exactamente. ¿Y estas coronas? Estas son las coronas que decía. Estas son reproducciones del tesoro de Guarrazar, que se encontró, Guarrazar es un arroyo que está en un pueblo muy cercano a Toledo. Entonces, en el siglo XIX, 1800, bueno, mediados aproximadamente del siglo XIX, después de una fuerte tormenta, pues unos labriegos que iban por allí, que en una burra llevaba una niña, venían hacia Toledo, pues vieron que brillaba algo y empezaron total, que descubrieron un conjunto de piezas de oro y se vendieron a un orfebre de Toledo. Y bueno, pues una de ellas llegó a conocimiento de un estudioso que se dio cuenta del valor que tenían. Entonces, bueno, se han podido rescatar algunas, se han perdido otras, pero bueno, las más importantes son esas. Dice réplica de la corona votiva. ¿Esto se lo ponían en la cabeza de alguna vez? No, esto se colgaba encima del altar, por eso tienen esas cadenas. O sea, estas son ofrendas. Entonces, probablemente ante la llegada de los musulmanes, claro, cuando se produce la batalla de Guadalete y la derrota de Rodrigo en Cádiz, pues la corte que está en Toledo, bueno, la sede, Toledo era la capital del reino visigodo, pues recibe las noticias y probablemente pues los obispos o algunos personajes relevantes recogieron en las iglesias las obras más valiosas, que son estas ofrendas. Esta es la corona de Recesvinto, que lo pone ahí. Aquí vemos un poquito, aquí pone Oferet. Cada una de las letras veis que están colgando de cadenitas y luego terminan en cabujones, que son
piedras semipreciosas. Hay cristal de roca, hay ágatas, hay ónices. Entonces, aquí offeret quiere decir ofreció, y por el otro lado pone recesvintus rex, ahí vemos la X, o sea, el rey recesvinto la ofrece. Hay otra que es de Aisuintila, o sea, son diferentes ofrendas de reyes o de obispos. El original, de los que se conservan, están en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. Esto Corona del tesoro del Guarrazar. Eso es. Acá es de la corona votiva de Suintila. Suintila, ahí lo pone, Suintila rex. Pero antes de irnos, veo que hay unas sepulturas aquí en el suelo y me llamó la atención dos cosas. Bueno, estamos caminando hacia la sepultura, me da un poco no hay más remedio de para pena poder pasar, caminar. tengo que pasar. Pero bueno, ahora noto una más importante que tiene dos argollas y tiene la flor de lis. Yo creo que eso, como tal, la flor de lis hace alusión a la monarquía borbónica o a Francia, o lo que sea. Pero esto es el acceso, que se levantan la tapa y las argollas, a una cripta subterránea. Yo no he entrado nunca, pero bueno, eso forma parte del conjunto de enterramientos. Si podemos ver esta me parece la más moderna. Bueno, aquí yace don Antonio Ortiz de Zárate, coronel retirado del Regimiento Real Cuerpo de Artillería. Sí. Falleció el 9 de marzo de 1824. Requiesca Timpache. Amén. Bueno, ¿por qué quería mostrar esta tumba de Antonio Ortiz de Zárate? Porque la familia Ortiz de Zárate tuvo una importancia muy grande en la historia del Río de la Plata. Así que no solo tenemos una camiseta de la selección argentina de rugby, sino tenemos un descendiente de aquellos Ortiz de Zárate que llegaron al Río de la Plata. Como vemos, se ha enterrado utilizando otra más antigua. Es decir, esta está encastrada, metida dentro de otra lápida que es mayor y que forma parte del conjunto de estas que son más antiguas. Como vemos, Argentina y España siempre estaremos unidos.